Y bueno, para nuestra ensalada de martes vamos a requerir 6 tazas de espinacas, Un mango grande, un aguacate grande, media cebolla morada, también una cucharada de jugo de limón, exactamente. Y para el aderezo vamos a usar una cucharada de vinagre, 4 cucharadas de jugo de naranja, ¿sí? 2 cucharadas de jugo de limón, 4 cucharadas de aceite de oliva, ¿sí? Media cucharadita de comino molido. y sal y pimienta al gusto. Así es. Y eso es todo, chef. Nada más. Bueno, pues vamos a preparar Sí. nuestra ensalada. ¿Qué Vamos a prepararla. Bueno, lo Comencemos. primero que vamos a hacer la vinagreta. Sí. Sí, bueno, es una salsita muy rápida. Entonces lo que vamos a hacer, yo tengo aquí el jugo de naranja, ya lo mezclé con el vinagre. Lo primero que tienen, tío, no pasa nada por mezclarlo. Al final pueden mezclar todos los ácidos, ¿sí? Y al final vamos a agregar el aceite. Ok. ¿Sí? Entonces si me ayudas, Claro voy a está. irle dando vueltecillas. Échale, yo creo la mitad, está así, perfecto. Muy bien. Suficiente. Sal y pimienta, vamos a ponerle un poco de limón. Sí, Ok. todo suyo. Sí. ¿Ves cómo es rica en vitamina C por el Sí, limón, sí, el por la limón así naranja? directo es buenísimo. Y también el mango, ¿eh? Sí, también el mango. El mango es una rica fuente de antioxidantes, de fibra, de vitamina. Tiene betacaroteno, fíjate, ¿Ah, sí? que es la que nos ayuda, pues, precisamente a sintetizar la vitamina A. Ah, mira. Que es más, también te lo puedes comer antes de que te vayas a la playa si te piensas broncear. ¿Ah, sí? Eso te ayuda un poco a que agarras un color, pues, bonito, doradón. Es color sazo. Claro. Ok, entonces bueno, vamos a ponerle ahí mismo la... Bueno, vamos a terminar primero la vinagreta. Te voy ayudando a echarle el aceite. Ok, aceite ¿sí? de oliva. quieres, con este le vamos revolviendo. O sea, ¿No? ya la regué. No, hay que utilizar los instrumentos que Ya la regué. están hechos para... Muy bien. Entonces, bueno, te voy echando, échale, dele vuelta. Es que este yo lo usaba para La hacer idea es- el, ¿Como para qué o qué? como merengue, ¿no? O ¿El merengue? que quede a punto de turrón. Sí, ¿no? también, sí. Sí, también es el instrumento ¿A poco no? adecuado. Va, ¿verdad? Exactamente. Entonces ahí, dele. Ok. Así, esa velocidad está perfecto. Sí, señor. Aquí yo le sigo. Ok. Bueno, tenemos el mango. Ahorita de hecho el mango está en temporada, entonces sin Sí. problema lo pueden encontrar en cualquier lugar. Sí. Está súper rico, muy dulce, ¿no? Entonces, aprovechenlo. La espinaca la vamos a acomodar así, ya saben, cuando luego hacemos ensaladas hay que darle como mucha vista. La vista, Exacto. Vamos a ponerle así todas las espinacas. espinaca rica en hierro. Oye, ¿tú sabes Sí. que las hojas del mango, del árbol de mango, Ajá. pues precisamente se utilizan para, pues, ¿Para qué? contrarrestar la diabetes? Ah, ¿sí? Sí, Ah, fíjate, eso no se me lo sabía. utilizan para los tratamientos, claro, te Órale, ayuda. está bueno. Es por eso que, bueno, pues esta ensalada que nos mandó la Asociación Mexicana de Diabetes pues va muy bien. Con mucho mango. A todo esto, Sí. claro, por el mango. Debe de servir. ¿No? Ya, me cansé. azúcares naturales. Ya, está bien. Así ya con unas 2 horas de darle vueltas, de marearlo ahí, ya está bien. Oye, Ahora sí vamos a ponerle ahí la cebolla. Sí, ándale. para que le baje esa fuerza que luego la cebolla, luego no la aguantamos. ¿Es como una desfilmada? ¿O Sí, no? exacto. Sí, eso ayuda muchísimo a bajarle la fuerza de la cebolla, ¿no? Ok, Exactamente, es desflemarlo, como bien dices. muy bien. Vamos a ponerle ahí las hierbitas, Sí, orégano, comino. el comino. Lo que ustedes quieran. ¿No? El comino se lo ponen en semillita, está mejor porque no es tan fuerte, y se lo ponen molido, aguas porque es muy fuerte, ¿no? Sí. Les puede ganar ahí mucho el sabor. Muy bien. Ok, ayúdame vamos a mezclarlo. ¿Está bien acá el Sí, mango? Vamos a ponerle ahí el manguito. Pues ya mejor aquí servimos la ensalada. Exacto. No, lo mejor es, ya saben, mezclarlo todo en un mismo lugar para que se impregne todo. Si ustedes ponen al final el aderezo, pues no le cae a todo, entonces luego ahí está todo el mundo. Oye, pero aquí sí echándole. creo que necesitaría una cuchara, ¿no? Sí, Para ahorita lo pasamos aquí a la... para no batir mucho el mango y se nos haga mousse. Lo sacamos. No, ya no hay que dar vueltas, no, ya nada más es. Ah, así ok. es. Nada más ahí lo pueden dejar que en el ¿Como refri, marinar? que se Sí. marine. Sí, el mango de hecho agarra como mucho sabor. Ah, mira. Entonces, Buen déjenlo tip. ahí, sí, déjenlo ahí un ratito y vamos a Sí. ponerle mientras las rebanadas de aguacate. Ay, el aguacate, El aguacate tan también es bueno que es una también. delicia, ¿no? Sí. Es buenísimo, eso que te late, se lo ponemos ahí en cuadritos o lo ponemos al lado. Sí, Rebanadas, cuadritos. ¿no? Bueno, en rebanaditas, Ay, sí, claro. como lo estás haciendo. O cuadritos, o lo que te salga mejor. O lo que quieras. Ok.
Fíjate que con esto también podemos sustituir muchísimo la mantequilla en la cocina con el aguacate. Sí, de hecho el aguacate tiene muchísima grasa natural. Ajá. Entonces, Es sí, de las realmente buenas. suplirlo con aguacate, con todo, cualquier grasa, es Es maravilloso. buenísima. Para el cuidado de la piel, Dárselo aquí al lado. claro. Sí, para el cuidado de la piel, exacto. Era bueno. Una buena mascarilla. Una buena mascarilla. Bueno, nada más Sí, que baja ¿qué el tal precio nos porque Sí. sigue no, por sale las mejor. nubes. Sí, sale carísimo. El aguacate, la mascarilla, ya se la vas a quedar a No, esa pues ya o te mejor la no. comes. Mejor no lo Y luego comemos, te la, ¿no? te la pones y luego te la comes o algo así. Ok, pues bueno, ya se déjenlo marinar el tiempo más, lo más que puedan en el Ok. refri, ¿no? Y lo servimos así directo. Como es Muy con la bien, cebollita. chef. La cebollita le da mucho color también. Mucho. Y sabor, ya así combinado, esta cebolla morada no es tan... Es que es muy especial, el sabor sí, es muy sí especial. cambia mucho, ¿no? pero es rica. Oye, hay una cebolla amarilla también, ¿no? Hay una amarilla también. También se la pueden poner. Esa es mucho más suavecita, fíjate. La amarilla es más suave de sabor, no es tan fuerte como la Ok. blanca. Menos que la En morada. grados, ¿cuál es la más fuerte? ¿La blanca? La blanca, ¿no? La blanca es como la más fuerte. Ok. Sí. Fíjate, tenemos muchos tipos de cebolla, muchos Sí. tipos de mango, muchos Sí. tipos de aguacate. Sí. Sí, la verdad es que aquí en México tenemos muchísimo. Somos un país muy afortunado. Sí, la verdad es que sí. Entonces, bueno, vamos a ponerle. Al final le vamos Mira a poner qué ahí un bien poquito quedó. de- Sí. ¿no? Y esa es la vinagreta, ¿no? Es la vinagreta, que ya al final. Pues mira, mientras Se queda puede listo poner- y presentamos nuestro platillo, ¿te parece? Sí. Repetimos y compartimos nuevamente nuestros ingredientes de esta deliciosa ensalada de mango y aguacate. Ya vas. Estas porciones están calculadas para 4 personas y vamos a necesitar 6 tazas de espinacas, un mango grande, un aguacate grande, media cebolla morada y una cucharada de jugo de limón. Y para el aderezo vamos a requerir una cucharada de vinagre, 4 cucharadas de jugo de naranja, 2 cucharadas de jugo de limón, 4 cucharaditas o cucharadas de aceite de oliva, media cucharadita de comino molido y sal y pimienta al gusto. Al gusto. Y mucha Ya hambre. bien, mucha hambre. Para Sí, ver está nada bueno. más qué bonito quedó, chef, Está de bien, veras. qué bonito, qué bonito. Como Para si empezar a comer, estuviéramos queda buenísimo, ¿no? En uno de los mejores restaurantes. Así podemos servir Sí, nuestros hay platillos que en darnos casa. estos gustos. Acuérdense, para estas cosas sí es muy importante que utilicen aceite de oliva. Claro. Intenten utilizarlo al 100% en estas Muy bien, pues yo probaré esto. Y hablando de piel A ver qué tal nos quedó. y de aguacate, Ajá. pues el día de hoy hay grandes consejos para cuidar la piel. ¿Quieres conocerlos? Muy bien, vamos a seguirle. Pues vámonos para allá.